Hay algunos clubes cuyos aficionados abanderan los ideales relacionados con la política de izquierda. Hay otros cuyos aficionados, aunque sean una minoría, hacen bastante ruido, representando a la otra ala. De esa toca hablar hoy. Equipos de derechas. Históricamente, ningún equipo atrae más a los cabezahuecas londinenses que el Chelsea. Aunque el hooliganismo haya sido reducido notablemente en el Reino Unido, el Chelsea todavía arrastra junto al Leeds United, Rangers y Millwall una fama bien ganada como club apoyado por racistas adoctrinados en la extrema derecha. Según qué barrio de Londres visites, si caminas con una gorra del Chelsea, lo más probable es que la gente cambie de acera para evitar cruzarse contigo, no más por si las moscas. Aunque la mayor parte de sus aficionados sean tranquilos, el club nunca ha hecho demasiado por evitar que los racistas de Inglaterra sientan atracción por el club. La mayoría de los equipos del fútbol alemán han hecho un buen trabajo al erradicar o al menos reducir notablemente el número de nazis en las tribunas, pero clubes como Chemnitzer, Hansa Rostock y el Dinamo Dresden no han hecho lo suficiente. En lo que a Dinamo Dresden se refiere, se trata de un club histórico del este de Alemania cuya ciudad aún sufre los estragos de la Segunda Guerra Mundial y la polarización alemana que se hizo evidente tras la caída del muro. Las ciudades del este suelen tener más gente enojada y pocos más antipáticos que los ultras del Dinamo Dresden, a quienes caracteriza el sexismo, racismo, su homofobia y su postura anti-inmigratoria. De hecho, la ciudad es bastión de la ultraderecha y cuna de la islamofobia en Alemania. El club recién descendido a tercera división es castigado con multas todas las semanas por la conducta de sus aficionados, pero pagarlas ya está en el presupuesto. El Frente Atlético es una minoría muy ruidosa entre la afición del Atlético de Madrid, pero es justo decir que gran parte de los seguidores rojiblancos se consideran de izquierdas. Sin embargo, a diferencia de las directivas del Barcelona y del Real Madrid, que en los últimos tiempos echaron a Boixos Nois y Ultrasur de sus estadios, la gerencia colchonera se lava las manos con los seguidores nazis que cada 2 semanas despliegan y venden parafernalia ultraderechista en el estadio, amén de hacer gala del racismo más bárbaro como el sufrido recientemente por la figura de Vinicius en un puente de la capital española. Aunque históricamente el club ha coqueteado con referentes de la izquierda latinoamericana como el subcomandante Marcos y Hugo Chávez, los valores de apertura que el Inter lleva desde su nombre, irónicamente, no son correspondidos por sus aficionados más radicales. Si bien los sentimientos de la curva norte del Giuseppe Meazza no son compartidos por la mayor parte de la afición interista, los ultras de Nerazzurri son de extrema derecha. Uno de sus recientes episodios ocurrió en 2019, donde una carta abierta dirigida a Romelu Lukaku defendía los insultos racistas que sus rivales dedican a su propia estrella. Proclamaciones de supremacía blanca, consignas anti-LGBT, banderas y saludos nazis. Muchísimos equipos de Hungría, Polonia, Austria, Bulgaria, Ucrania y Eslovaquia comparten postales idénticas. Sería interminable abordar cada club del este de Europa que no persigue a sus aficionados de extrema derecha. Pero en representación de todos ellos, hablemos de los aficionados de la selección húngara que se lucieron en la Euro pasada con manifestaciones racistas, anti-LGBT y en contra de la campaña Black Lives Matter. Acciones impulsadas por el presidente de Hungría, Viktor Orbán, que se ha vuelto el referente de la extrema derecha en Europa. Arrodillarse es una provocación, declaró. El gobierno ultraderechista de Hungría no implementó medidas de protección durante el COVID y fue la única sede de la Euro 2020 que llenó su estadio. La UEFA lo castigó con 2 partidos a puerta cerrada por el comportamiento de su afición. El mismo castigo de siempre que no sirve para nada. Sí, nadie los quiere, pero les da igual, como dice el cántico tan representativo del Millwall.
club más antipático del sureste de Londres y al que le encanta esa fama. El Millwall ha pasado la mayor parte de su existencia en segunda y en tercera división y se ha caracterizado históricamente por sus aficionados violentos que en los últimos años han atacado causas bien vistas por el resto. Así lo manifiestan, por ejemplo, abucheando el protocolo de poner la rodilla en el suelo antes del inicio de cada partido. A pesar de tener orígenes ligados a la clase trabajadora, es la afición más antiprogresista del Reino Unido. ¿Y el club qué culpa tiene de sus aficionados? Es una buena pregunta, pero de por sí tienen pocos y a lo mejor no les conviene ahuyentarlos. Históricamente, el Paris Saint-Germain es el equipo más ligado a la derecha francesa y todavía lo sigue siendo, pero el club capitalino ha cambiado mucho recientemente. Hoy en día, aunque la mayoría de sus aficionados no sean extremistas, el Olympique Lyonnais tiene un problema gordo, pues pocas gradas albergan tantos grupos racistas como las de su estadio. Saludos nazis, pancartas en contra de los inmigrantes, cánticos racistas y agresiones xenófobas son pan de cada día en los partidos del Lyon. Se acabó. Tolerancia cero a quien no se suscriba a este canal. Ya, suscríbanse. La estrella roja es un símbolo comunista, adoptado por los antifascistas fundadores del Gran Club en Belgrado. Sus aficionados más radicales, aquellos que se apoderan de las tribunas y, seamos honestos, ofrecen un ambiente único en el Maracaná de Belgrado, irónicamente son de extrema derecha. Más que aficionados, son asesinos a sueldo, o sin exagerar, agitadores con pasado y presente en la milicia. Odian por encima de todas las cosas al Partizan de Belgrado. Y esa es otra estúpida ironía. Porque el Partizan, la némesis de la Estrella Roja, el otro integrante del llamado Derbi Eterno, honra en su nombre a aquellos que lucharon contra los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, sus ultras son de izquierdas, ¿no? Pues no, son tan de extrema derecha como los de la Estrella Roja. Y aquí, dos clubes, los más grandes de Serbia, Partizan y Estrella Roja, ambos con símbolos y con nombre comunista, eternos rivales el uno del otro, y a quienes solamente une la enfermiza afiliación de sus ultras a la extrema derecha. El fútbol italiano tiene un problema mayúsculo: el racismo en sus tribunas. Lazio, Cagliari e Inter son algunos de los clubes con ultras más detestables, pero muy pocos al nivel del Verona. La ciudad de Romeo y Julieta está orgullosa de su catolicismo y de su postura firme en contra del aborto. Además, fue sede del Congreso Anti-LGBT 2019. Los ultras del Hellas y su odio extremo a jugadores del sur de Italia y de raza negra contra los que se manifiestan regularmente son un triste síntoma de la ciudad. Legia Varsovia es el club más popular de Polonia, uno de los países más conservadores de Europa. Sus ultras son posiblemente los más peligrosos del viejo continente y son tan incongruentes o hipócritas que, aún abanderando como nadie la ideología nazi, fueron responsables hace un par de años del famoso y espectacular tifo para conmemorar el aniversario del levantamiento de Varsovia, por el que por supuesto fueron castigados. El club más ganador de las últimas décadas en Rusia, el Zenit de San Petersburgo, jugó exclusivamente con futbolistas blancos hasta 2012. Las llegadas de Hulk y Axel Witsel rompieron una tradición que encolerizó a buena parte de la tribuna. Hasta la fecha, los fanáticos del Zenit no se resignan a dejar de manifestarse ante esporádicos fichajes similares que, según ellos, atentan contra la pureza del equipo, como fue el de Malcolm. El carácter nacionalista y anti-LGBT de los ultras del Zenit reflejan en buena medida las consignas del gobierno de Vladimir Putin. La tradición que más enorgullece al habitar Jerusalén es jamás haber permitido que un jugador árabe se pusiera la camiseta del equipo. Y los 3 musulmanes que recientemente fueron fichados
sufrieron el asfixiante acoso de La Familia, como se hace llamar el grupo de animación ultranacionalista que prendió fuego en las instalaciones de su propio club cuando este fichó a 2 jugadores chechenos. Increíblemente, en el incendio causado por sus propios aficionados, el club perdió varios de sus trofeos. El Beitar es de todas formas un club de derechas, aunque está sometido a la voluntad de sus ultras de extrema derecha, y anunció en 2018 que cambiaría su nombre por Beitar Trump Jerusalén para honrar al expresidente estadounidense, que fue el primero en reconocer a la sagrada ciudad como capital israelí. Este despliegue de banderas al pie del mantra cero tolerancia lo dice todo sobre ellos, no necesitamos saber más. Bueno, esta foto de 2 niños a pie de campo también. Levski Sofia es, junto al CSKA, el equipo más grande y popular de Bulgaria. Su nombre hace honor a Vasil Levski, héroe búlgaro que liberó al país hace 150 años del Imperio Otomano, o sea, los turcos. En un partido eliminatorio rumbo al Euro 2020, los jugadores ingleses de raza negra fueron abusados durante todo el encuentro en Bulgaria con sonidos de simio e insultos que obligaron al árbitro a detener varias veces el encuentro y a las autoridades a por una vez hacer algo y arrestar a unos cuantos. A diferencia de los países occidentales, en Bulgaria los hooligans están a sus anchas y entre todos los del Levski son los más numerosos e intolerantes, tanto que han sido adoptados por los ultras de la Lazio, los únicos que están a ese nivel de extremismo. La Lazio no se autodefine como institución fascista o de ultraderecha, pero lo que se ve no se juzga, como dijo un divo en Ciudad Juárez. Ningún jugador de raza negra en sus filas hasta la llegada de Aaron Winter en 1992. Jamás condenó a su capitán Paolo Di Canio tras sus infames y muy bien recordados saludos fascistas. Ha sido demasiado pasivo ante el acoso sufrido por jugadores de raza negra y solamente ha actuado de cara a la galería para reaccionar ante los incidentes antisemitas que son pan de cada día, sobre todo en los derbis contra la Roma, que en las tribunas parecen más bien duelos para deliberar quién de los dos es más nazi, y en eso la Lazio siempre gana. La época dorada del Real Madrid siempre es asociada con el régimen de Francisco Franco y con la derecha. ¿Quién se benefició de quién? Eso ya es eternamente debatible, pero lo que sí se sabe es que estudios confirman que la mayoría de los aficionados madridistas votan hoy por los partidos de derecha, mientras que la práctica totalidad de barcelonistas en Cataluña votan por los partidos de izquierda. En cuanto a la extrema derecha, durante décadas los ultrasur fueron protegidos en el Santiago Bernabéu hasta que un buen día de 2014 por fin Florentino Pérez los echó a patadas. De todos modos, siguen sembrando terror en los partidos del equipo filial y suelen viajar sin entradas si les apetece provocar a la afición rival. La derecha también ha estado muy presente en el fútbol mexicano con los Tecos de la Universidad Autónoma de Guadalajara. A diferencia de la mayoría de los casos, aquí no estamos hablando de la afición, que es prácticamente inexistente, sino de la institución misma. Tecos, además de equipo de fútbol, es el nombre con el que nació el grupo clandestino anticomunista, antisemita y fascista más grande de América Latina en tiempos de la Guerra Fría. Los años pasan y la UAG sigue siendo ultracatólica y conservadora. Hay muchísimo que debatir, solamente les reto a que lo hagamos desde la apertura y el respeto hacia todos los que se metan a edificar en el cajón de comentarios. Ahí, en la descripción del video, podrán encontrar el link que los va a conducir a la otra parte, a la otra mitad de estas 2 entregas, en donde se abordan los equipos de izquierda alrededor del mundo. Por lo demás, activen la campanita de notificaciones, suscríbanse al canal y lo más importante de todo, nos vemos muy pronto en la próxima entrega.